La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada La parte perdida. La historia de Porfirio. Un hombre que tiene una familia y vibraciones pecaminosas. Era para una mujer llamada Vanessa, la esposa de su tío. Una mujer aporta una belleza salada a una soledad secreta. Una historia sobre la lujuria latente y los frágiles límites del alma humana. Comenzó en una bochornosa tarde de finales de verano. El calor sofocaba como un columpio gigante sobre el viejo dormitorio en las afueras de la ciudad, haciendo que el aire fuera espeso y sofocante. Porfirio, después de un duro día en la obra, solo quería volver a casa y tomar una ducha refrescante y acostarse frente al ventilador. Es ingeniero civil, tiene casi 30 años, una edad que ya no es demasiado joven para soñar, pero no lo suficientemente mayor como para establecerse. Su matrimonio era como el clima en este momento. Todos ellos eran familiares hasta el punto del aburrimiento. Su esposa, Reyes, es una buena mujer, una esposa decente que se encarga de las tareas domésticas, pero la llama de la pasión entre ellos parece haberse desvanecido hace mucho tiempo, reemplazada por una especie de amor cultivado por la responsabilidad y el hábito. Sus conversaciones a menudo giran en torno a las facturas de servicios públicos, la educación de los niños o las relaciones sociales. Durante mucho tiempo, Porfirio ya no tuvo la emoción de estar con su esposa, ya no los abrazos ardientes ni los besos profundos llenos de añoranza. La vida seguía así, terriblemente tranquila. Estaba a punto de entrar a su casa cuando Porfirio recibió una llamada telefónica de su tío. La voz del tío, al otro lado de la línea, era un poco apresurada. Le pedí que viniera a la casa para ayudar con el ventilador de techo. Por alguna razón, no ha corrido estos días, pero hace calor como un fuego. El tío de Porfirio trabaja como gerente de un proyecto en la ciudad de Oporto, en Portugal, y solo visita su casa una vez al mes, incluso unos meses. Todo lo grande y pequeño en mi casa es fácil gracias a Porfirio, el único sobrino cercano. Porfirio lo soltó, un poco infeliz porque estaba cansado, pero luego no pudo negarse. Suspiró, giró sobre el talón del auto y caminó unos pasos hasta la casa de enfrente, donde se alojaban su tío y su esposa. La casa es tan antigua como su casa, ubicada en un bloque colectivo construido en los años 80. Las paredes se han vuelto de cal y mortero, y el balcón siempre está densamente lleno de ropa. De pie frente a la puerta, Porfirio levantó la mano para llamar. Un momento después, la vieja puerta de madera se abrió con un crujido. La persona detrás de la puerta no era otra que Vanessa, su esposa. Cuando abrió la puerta, extendió la mano y se levantó las patillas que estaban pegadas a sus sienes con sudor. Porfirio estaba atónito. La llamó tía, pero en su mente nunca se atrevió a pensar en esas dos palabras de manera adecuada. Para él, ella siempre ha sido una mujer especial, una existencia que lo confunde un poco cada vez que la enfrenta. Esta vez no es una excepción. Vanessa no posee una espléndida belleza aguda, pero es la belleza profunda y salada de una mujer que ha pasado los 30 años, ha probado más o menos los altibajos de la vida. Hoy usó un traje de lino en casa en azul celestial. El atuendo es tan simple que no podría ser más simple, pero no puede ocultar las curvas perfectas de un cuerpo que ha pasado por el parto. La camisa de 2 correas llega un poco tarde para revelar los hombros redondeados y las clavículas sexys. Su habitual cabello largo y negro estaba cuidadosamente recogido, pero ahora estaba descuidado, atado en la parte posterior de su cuello, como si acabara de reclinarse en su hora de almuerzo, revelando su alto cuello blanco, salpicado de unas gotas de sudor que brillaban a la luz del crepúsculo vespertino. «Oh, Porfirio, ¿estás aquí para jugar?» La voz de Vanessa era clara, suave, sacando a Porfirio de sus pensamientos constantes. Se sobresaltó un poco y respondió apresuradamente. «Sí, no. Te acabo de llamar y me pedí que viniera y te ayudara con el ventilador de techo». Mientras hablaba, evitó su mirada, un reflejo natural que él mismo no podía entender.
Es tan miserable. Ha estado mal durante unos días. Hace un calor insoportable. Es demasiado molesto para mí. Es hora de descansar, dijo. Luego, date la vuelta y entra como invitación, sin hablar. Porfirio lo siguió en silencio, sus ojos pegados inadvertidamente a la espalda de su abeja, y las nalgas redondeadas se movían rítmicamente bajo el delgado lino, una imagen muy común, pero hizo que la garganta de Porfirio se secara. El aroma de su cuerpo flotaba débilmente en el aire. No era el olor de un perfume caro, sino el olor del champú de Bodhisattva, mezclado con el olor del sudor muy femenino, un aroma original que era extrañamente evocador. Entró en la casa sintiendo que estaba entrando en otro mundo. Un mundo solo con él y esa mujer. Lo más especial son sus ojos. Era un par de ojos grandes y negros, y siempre una tristeza distante. Un par de ojos que hablan, pero nunca dicen todas las cosas que quieren decir. Contiene tanto la resignación de una esposa cuyo marido está lejos como la invitación secreta e inconsciente de una mujer que está en su mejor momento, pero que tiene que vivir en soledad. En el momento en que miró profundamente a esos ojos, una extraña corriente eléctrica de repente corrió por la columna vertebral de Porfirio. Sé que este verano no será tan caluroso como solía ser. La sala de estar de la casa de la tía no es grande, incluso algo estrecha debido a un viejo juego de mesas y sillas de madera y un armario anticuado. Todo está limpio y ordenado, exudando las manos decentes de una mujer. Sin embargo, es ese orden lo que hace que el espacio confinado sea aún más prominente, y el calor de la tarde parece estar rondando por eso. No hay salida. Porfirio colocó la caja de herramientas en el suelo, mirando hacia el ventilador de techo que yacía inmóvil como un gran animal inmóvil. Preguntó, ¿tienes una escalera? Vanessa no dijo nada, solo entró en silencio y después de un rato sacó una escalera de aluminio plegable. La escalera parecía un poco vieja y había signos de óxido en algunos lugares. Porfirio abrió la escalera, colocándola cuidadosamente en la posición central, justo debajo del ventilador. Cuando acababa de poner un pie en el primer escalón, Vanessa se acercó apresuradamente, con voz un poco preocupada. «Deja que la tía te sostenga la escalera. No están muy seguros, cae». Porfirio estaba a punto de agitar la mano y decirle que no la necesitaba, porque era obrero de la construcción y estaba acostumbrado a subir alto. Pero por alguna razón, la negativa se le atragantó en la garganta y solo asintió en silencio, como si estuviera de acuerdo. Vanessa se acercó, sus suaves manos entrelazadas a los lados de la escalera, sus ojos mirándolo, sus ojos llenos de sincera preocupación, pero para Porfirio, en este momento, esa preocupación era como un pequeño fuego que se encendía silenciosamente en su corazón con un sentimiento extraño. Comenzó a subir paso a paso, paso a paso. La escalera tembló levemente y Porfirio pudo sentir su mano apretada con más fuerza, como para darle la seguridad de estar cerca de la cima. Su cabeza casi tocó la hélice y otro mundo pareció abrirse. Mirando hacia abajo, desde arriba, podía cubrir todo su cuerpo. Su cabello estaba recogido en un moño y algunos finos mechones de seda estaban en su cuello blanco. Y lo que hizo que Porfirio se esforzara tanto por apartar la vista fue la vista de arriba hacia abajo de su larguirucho cuello de 2 correas. No podía ver nada con claridad, solo un trozo de carne blanca que era suave y acogedor. Se esconde detrás del lino. Cada vez que se movía ligeramente, despertaba la imaginación de un hombre que estaba en una edad en la que sus deseos aún ardían, pero que había sido reprimido durante mucho tiempo por el frío de la vida matrimonial. El aire se volvió cada vez más denso. El calor del techo de la casa bajó, mezclado con el aroma de su cuerpo que se elevaba desde abajo. El olor del champú del Bodhisattva era familiar, pero hoy había un extraño poder mágico. No es tan fuerte como el perfume, pero suave, puro, con un poco de olor a sudor de mujer. El aroma de la vida, de la carne, de los deseos secretos.
Porfirio respiró hondo. Su pecho se tensó. Se sintió un poco mareado. Fue por el calor, o por algo más que él mismo no se atrevió a nombrar. Trató de concentrarse en su trabajo, abriendo la caja de conexiones del ventilador. Sus dedos comenzaron a revisar cada articulación, pero su mente estaba constantemente distraída por la presencia de la mujer parada justo a sus pies. Sintió su respiración constante, sintió el silencio casi absoluto entre los dos, un silencio lleno de lo indecible. Después de un tiempo, Porfirio descubrió que el problema no era demasiado complicado, solo una articulación suelta debido al uso a largo plazo. Necesitaba un destornillador de cabeza plana para apretarlo. Habló en voz baja, tratando de hacer que su voz fuera lo más normal posible. «Tía, ayúdame con el destornillador de cabeza plana. Está en esa caja de herramientas». «Sí, deja que la tía lo tome». Ella respondió suavemente. Luego se inclinó para abrir la caja de hierro y comenzó a buscar. Porfirio miró la sombra de la espalda de su abeja mientras se inclinaba. El lino delgado se aferraba a su cuerpo, revelando una curva perfecta. Rápidamente apartó la cara, regañándose a sí mismo por ser una persona corrupta. Pero esa imagen estaba impresa en lo profundo de su mente. Encontró el destornillador. Luego se puso de pie y lo miró. «Toma, querida», dijo. Una mano todavía sostenía la escalera y la otra mano sostenía el destornillador para él. Porfirio se inclinó, extendiendo la mano para agarrarlo. Y fue en ese momento, cuando sus dedos estaban a punto de tocar el mango de plástico frío, sus manos temblaron levemente. El destornillador se deslizó de sus dedos alargados. Por reflejo, Porfirio lo agarró apresuradamente. Su mano grande y áspera abarcó tanto el destornillador como su mano pequeña y suave, un toque que fue completamente accidental, pero la corriente de ella fue terriblemente intencional. Su carne suave y cálida estaba completamente en la palma de su mano. Un sentimiento diferente al de las manos de Reyes, su esposa, que le resultaba familiar por las tareas domésticas, pero algo callado. La mano de Vanessa era increíblemente suave, como si estuviera hecha de terciopelo de seda, y su calor parecía poder penetrar en su piel, yendo directamente a su corazón. Ambos estaban atónitos. El tiempo pareció detenerse por un breve segundo, sintiendo claramente el pulso corriendo en la punta de sus dedos. Miró hacia abajo y vio sus ojos bien abiertos, mirándolo sorprendido. Había confusión, pánico, y parecía haber un poco de resignación en esos ojos. Inmediatamente, como quemados, ambos retiraron las manos. El destornillador cayó al suelo, haciendo un sonido seco y chirriante, rompiendo el silencio sofocante. «Tía, lo siento», tartamudeó, su rostro ligeramente sonrojado. Se inclinó apresuradamente para recoger el destornillador, sin atreverse a mirarlo directamente. «No, está bien, porque yo...» Porfirio estaba igualmente confundido. Apartó la cara, fingiendo concentrarse en los cables frente a él, pero su corazón latía salvajemente en su pecho. Esa sensación suave y cálida aún permanecía en su palma, clara en cada detalle. Ese toque accidental hacía más calor que el calor de una tarde de verano, y encendió un fuego que Porfirio sabía que sería difícil de extinguir. El ventilador de techo, después de estar atornillado por un tiempo, comenzó a girar lentamente y luego rápidamente, trayendo consigo una brisa fresca, disipando el aire sofocante que se había acumulado en la habitación. El zumbido constante de las hélices rompió el silencio de cuerda, pero no pudo compensar la vergüenza que se cernía entre Porfirio y Vanessa. Bajó apresuradamente la escalera, deliberadamente no la miró a los ojos y empacó sus herramientas en silencio. La suave sensación de su mano parecía persistir aún en su palma. Un sentimiento que era a la vez dulce y culpable lo hizo querer salir de este lugar rápidamente. Puso todo en la caja, se puso de pie y dijo una pequeña razón. «Está hecho, tía, estoy de vuelta aquí». Justo cuando Porfirio estaba a punto de darse la vuelta para salir por la puerta, la voz de Vanessa vino suavemente desde atrás.
Espera, bebé. Hizo una pausa, un poco nervioso por razones desconocidas. Me quedé a cenar con mi tía. Después de todo, es más del mediodía, y ahora, cuando llego a casa, estoy cocinando solo. Porfirio agitó apresuradamente la mano, casi instintivamente. Sí, bueno, puedes volver a comer con mi casa. Es muy problemático. Mintió. Su esposa llamó por la mañana para decirle que tenía una cita para comer con algunos de sus colegas esta tarde. Sabía que si se iba a casa ahora, también estaría solo frente a las 4 paredes y una comida fría. Pero quedándose aquí, en este espacio, con esta mujer, temía no poder controlar sus pensamientos cada vez más distorsionados. Aparentemente, leyendo la vacilación en sus ojos, Vanessa se acercó. Había una suave súplica en su voz, pero era difícil negarse. La sopa de la tía está lista, solo sírvela. No me quedé y no pude comer solo, como para agradecerle por tomarse la molestia de arreglar el ventilador. Ella enfatizó la última palabra, vamos. Sus grandes ojos lo miraban expectantes. Esa mirada hizo que todos los rechazos de Porfirio de repente carecieran de sentido y fueran groseros. No pudo encontrar una razón más razonable para irse. Al final, solo pudo asentir de mala gana. Sí, entonces pido permiso. La comida se sirvió rápidamente en una pequeña mesa de madera, nada lujoso, solo platos muy simples de una familia vietnamita. Un plato de pescado estofado con un rico color de alas de cucaracha, un plato de verduras dulces, hervidas verdes, bañadas en un tazón de salsa de pescado con salsa de chile y un plato de sopa de cangrejo cocinada con espinacas fragantes. Era simple, pero el aroma de la comida caliente, mezclado con el olor del arroz nuevo, evocaba una extraordinaria sensación de comodidad, una sensación que Porfirio no había tenido en su propia casa durante mucho tiempo. Él y ella se sentaron uno frente al otro. La distancia de la mesa del comedor era muy cercana. El silencio se abarcó de nuevo. Solo se podía escuchar el sonido constante del ventilador de techo y el suave chasquido de los palillos golpeando las paredes del cuenco. La vergüenza, después del toque, en este momento, parecía estar flotando en alguna parte, haciendo que ninguno de los dos se atreviera a tomar la iniciativa de iniciar una conversación. Porfirio tomó un trozo de pescado estofado y se lo llevó a la boca. La dulzura de la carne de pescado se mezcla con la salinidad de la salsa de pescado. El sabor picante de la pimienta y el chile suave se derrite en la punta de la lengua. Involuntariamente felicitó. El guiso de pescado es tan delicioso. Como si esperara eso, Vanessa sonrió levemente, una sonrisa un poco triste. Sigo felicitándote. Solo en casa, solo hay unos pocos platos para todos, y no hay nadie para comer con ellos. Sus palabras descuidadas fueron como una llave que accidentalmente abrió la puerta para confiar. El silencio es reemplazado gradualmente por un pequeño intercambio. Empezó a contarlo. Su voz era uniforme, un poco melancólica. Habló de los largos días a solas en esta casa, de que el tío de Porfirio se iba a trabajar lejos y solo volvía a casa 2 o 3 veces al año. Habla de tener que ocuparse de todo sola, desde una bombilla rota hasta llevar a su hijo al médico cuando vuelve el viento. A veces siento lástima por mí misma, querida, dijo, con los ojos mirando por la ventana. No importa cuán fuerte sea una mujer, necesita un hombro en el que apoyarse. El tío de la tía ama a su esposa e hijos. No hay escasez de dinero devuelto, pero lo que necesitas a veces no es dinero. Su voz se hundió ligeramente. Las llamadas telefónicas también son escasas. Antes solía preguntarle todo tipo de cosas, pero ahora solo hay unas pocas frases familiares. Todavía estás sano aquí. ¿Cómo estamos tú y yo en casa? Muchas veces levanté el teléfono. Ya no sabía qué decirnos. Lo que sea que haya que decir, parece que se ha dicho todo. Porfirio se sentó en silencio, escuchando. Los palillos en su mano parecieron detenerse. Nunca había visto a Vanessa así. En su mente, ella siempre fue una mujer tranquila y bien arreglada, siempre manteniendo una distancia adecuada. Nunca pensó que detrás de esa apariencia tranquila
había una soledad tan profunda. De repente lo comparó con su matrimonio. También se siente solo, pero es la soledad de dos personas que viven una al lado de la otra, cuyas almas ya no están conectadas. En cuanto a su soledad, es un vacío tangible, una lucha que espera en una casa espaciosa. Una extraña simpatía surgió en el corazón de Porfirio, fuerte y genuina. La miró a la luz del mediodía. Podía ver claramente las expresiones cansadas en su rostro y vio que sus ojos estaban llorosos, pero trató de evitar que fluyeran. Y por primera vez ya no la miraba como un nieto que miraba a su tía. La miraba como un hombre que mira a una mujer hermosa, una mujer que sufría tanto dolor, una mujer que anhelaba ser amada y protegida. Su mirada ya no era pura curiosidad de deseo, ha sido recubierto con una nueva capa de emociones más compleja y profunda. Es simpatía, comprensión. La comida terminó en un silencio significativo. La vergüenza inicial ha desaparecido, reemplazada por una conexión invisible, una armonía de dos almas que comparten la misma soledad. Cuando Porfirio se levantó y se fue, Vanessa lo despidió en la puerta. «Si tienes algo con lo que necesites ayuda, llámame», dijo. Las palabras salieron con más naturalidad de lo que pensaba. Ya no es una frase cortés de un nieto, sino que contiene una sincera preocupación de un hombre. Ella no dijo nada, solo asintió levemente. Sus ojos mirándolo contenían algo indescriptible. Porfirio caminó a casa, con el corazón lleno de palabras. Su rico sabor a pescado estofado parecía persistir aún en la punta de su lengua, y la imagen de sus ojos tristes, llenos de confidentes, seguía rondando su mente. Ese vergonzoso almuerzo se convirtió inadvertidamente en un poderoso catalizador, empujando su relación a un nuevo límite. Ya no es meramente atracción física, sino que ha comenzado a germinar lazos emocionales peligrosos. Y Porfirio sabía que la tormenta en su corazón no había hecho más que comenzar. El dormitorio donde viven Porfirio y Vanessa está diseñado en un estilo arquitectónico antiguo. Los dos bloques se miraron directamente, separados por un estrecho patio central. El balcón de Porfirio, donde solía fumar después del trabajo, miraba irónicamente hacia la ventana de la cocina y el pequeño patio de secado detrás de la casa de su tía. Nunca antes había prestado atención a este detalle. Es como tantas otras escenas familiares, solo una parte de la vida cotidiana, nada más y nada menos. Pero desde ese fatídico almuerzo, el marco de la ventana de la casa de enfrente se convirtió de repente en un escenario especial, un encantador mundo privado que Porfirio no podía apartar la vista. El hábito no comenzó intencionalmente. Unos días después de la comida, una tarde, Porfirio salió al balcón y se sentó, sosteniendo un cigarrillo quemado en la mano, con los ojos mirando al vacío. Su esposa aún no ha regresado. La casa está tan tranquila que es triste. Muchas veces solo quiero a alguien con quien hablar. Puedo decir cualquier cosa siempre y cuando no tenga que estar en silencio. Envió un mensaje de texto. Al leer esa línea, el corazón de Porfirio se apretó. Se dio cuenta de que su soledad, en comparación con la de ella, no impregnaba ninguna parte. Encuentran en la otra persona empatía absoluta. Son las únicas personas que entienden el sufrimiento de los demás. Los mensajes ya no son solo preguntas, sino que se han convertido en confidentes, palabras de consuelo. La tía ha trabajado demasiado, le envió un mensaje. Hablando contigo, me siento mucho más aliviada, respondió. Comenzaron a desearse una buena noche de sueño. Deseos simples. Buenas noches. Tía, vete a la cama temprano. Pero contenían un dulce cuidado, un sentimiento que su pareja legal ya no tenía por ellos. La relación en ese mundo virtual comienza a afectar profundamente la vida real de Porfirio. Se volvió dependiente del teléfono. En cualquier momento lo llevaría consigo, solo por miedo a perderse un mensaje de ella. Vivía con anticipación, esperando la leve vibración del teléfono, esperando que el nombre Vanessa apareciera en la pantalla. Comenzó a distanciarse de su esposa.
las conversaciones entre la pareja se volvieron más cortas y sociales. En varias ocasiones, Reyes, su esposa, quiere hablar, pero lo encuentra agachado al teléfono. Ella solo suspiró y se dio la vuelta. El mundo en la pantalla del teléfono, con sus confidentes y emojis, parecía ser más real que la vida que tenía. Una noche, después de charlar durante horas, Vanessa de repente envió un mensaje de texto. Si tan solo no fuéramos tu tía. Esa palabra apareció, luego pareció detenerse en medio de la pantalla, llena de significado oculto, llena de arrepentimiento. Porfirio lo leyó una y otra vez, sin saber cómo responder. Es un lamento, pero también una confesión indirecta. Solo envió un mensaje de texto con una simple oración. Tía, vete a dormir, es tarde. Apagó el teléfono. La habitación se hundió en la oscuridad, pero su mente se iluminó de nuevo. Se ha establecido firmemente un vínculo emocional entre ellos. No solo la quería físicamente, había comenzado a amar la forma en que escuchaba, la forma en que compartía su soledad. Este vínculo emocional es 1000 veces más peligroso y vinculante que la atracción física inicial. Hizo que el deseo de estar con ella, de tocarla de una manera real, fuera intenso e incontenible. El mundo virtual, a través de mensajes, tiene un formidable poder mágico. Permite que las personas se reúnan, revelando los rincones más profundos y ocultos del alma, sin enfrentar un juicio directo. Porfirio y Vanessa estaban inmersos en ese mundo todas las noches. Se convierten en almas gemelas, compañeros en su propia soledad. Pero lo virtual sigue siendo virtual. Cuanto mayor sea la cercanía mental, más intenso y ardiente será el deseo de estar físicamente cerca. Ambos lo sabían, pero ninguno se atrevió a decirlo. Siguen cuestionándose con palabras, esperando una excusa, un momento apropiado para hacer realidad lo que está oculto en el mensaje. Y luego, la excusa también llegó, en una noche de fin de semana. Porfirio estaba sentado afuera de la sala de estar, fingiendo ver un programa deportivo, pero su mente no se veía por ninguna parte. El teléfono volvió a vibrar, todavía un nombre familiar. Esta vez no envió un mensaje de texto, sino una llamada. El corazón de Porfirio dio un vuelco. Esta fue la primera vez que tomó la iniciativa de llamarlo. Se levantó apresuradamente, salió al porche, trató de reprimir el nerviosismo en su pecho y presionó el botón de escucha. «Aló, escucha, tía». Trató de mantener la voz tranquila. Al otro lado de la línea, la voz de Vanessa era un poco vacilante. «Porfirio, te estoy molestando de nuevo. La bombilla del porche de la casa de mi tía estaba quemada. Por la noche, ¿puedes echar un vistazo y ayudar a mi tía? En la oscuridad tenía miedo de que su polla saliera corriendo y tropezara». Razones perfectamente justificadas. Pero Porfirio y tal vez ella entendieron que la bombilla era solo una excusa, nada más y nada menos. Es una invitación a una cita sin tener que insultar. «Sí, está bien, espérame, vendré enseguida», respondió Porfirio sin dudarlo un segundo. Colgó. Su corazón latía con un sentimiento indescriptible, emocionado y preocupado. Sé que esta noche será diferente. Las conversaciones a través de la pantalla del teléfono habían cultivado este árbol tabú de afecto lo suficientemente grande, y ahora era el momento de regarlo con una corriente de realidad. Se apresuró a ir a su casa. Cuando se abrió la puerta, Porfirio casi contuvo la respiración. Vanessa se quedó allí, bajo la tenue luz amarilla que venía del interior de la casa. Ya no usa sus trajes de lino holgados habituales, sino una blusa negra de 2 tirantes, hecha de tela elástica delgada, que abraza su cuerpo con fuerza. Puede que la camisa no sea un pijama, pero no es exactamente ropa para usar afuera. Se cierne entre 2 límites, discretos y provocativos. El cuello estaba cortado un poco más profundo que sus camisas habituales, y 2 cuerdas delgadas se apretaban indiferentemente sobre los hombros blancos, redondos y lisos. Porfirio podía ver claramente su clavícula delicadamente expuesta. Por un momento se preguntó si se trataba de un accidente
o de una preparación deliberada. «Entra», dijo en voz baja. Luego se inclinó a un lado para dejarlo entrar. Su olor familiar lo envolvió de nuevo, pero esta vez parecía haber un poco más de tiza infantil, un olor extrañamente inocente. Porfirio tomó la escalera hacia la terraza, un espacio pequeño y bastante oscuro. Subió la escalera y Vanessa, como es costumbre, se adelantó para sostener el pie de la escalera por él. «Déjame quedármelo», dijo, su voz susurrando en la oscuridad. Esta vez su posición ha cambiado. Debido a que arregló la bombilla en el porche, tuvo que pararse más cerca de él. Y la única luz era solo un ligero destello de la sala de estar. No lo suficiente como para iluminar todo, pero lo suficiente como para hacer que todas las líneas fueran borrosas y provocativas. Mirando hacia abajo, desde arriba, en esa tenue luz, Porfirio no pudo evitar mirar el cuello suelto de su vestido. Y esta vez lo vio más claramente que en cualquier otra ocasión. La delgada camiseta, bajo la influencia de la gravedad, mientras miraba hacia arriba, se había deslizado ligeramente hacia abajo, revelando una parte de su profundo escote en el pecho, y su pecho redondo y blanco apenas era visible. Los pechos con los que siempre había soñado durante las largas noches aparecían ahora frente a sus ojos, medio cerrados y medio abiertos, impresionantemente vívidos y reales. Su garganta estaba seca y ardiendo, y su mano temblaba con una bombilla nueva. Trató de apartar la vista, concentrándose en quitar la vieja bombilla, pero no pudo. Su mirada parecía ser atraída por un imán invisible a esa carne blanca, suave y acogedora. Estaba mirando descaradamente y lo sabía. Esperó su reacción. Pensó que ella se daría cuenta, luego se confundiría, lo cubriría con las manos o al menos retrocedería un poco. Será una señal de que ha superado el límite. Pero no, ella todavía estaba quieta, sus manos aún aferradas a la escalera. Y luego, mientras Porfirio estaba bajo un estrés extremo, hizo un pequeño acto, pero llevaba 1000 libras de peso. Movió su cuerpo ligeramente, luego lentamente, muy lentamente, encogiéndose de hombros ligeramente, un encogimiento de hombros muy elegante como para reajustar el encaje de su camisa que se había retrasado. Una acción que parece inconsciente, pero que en este contexto, en este espacio lleno de significados ocultos, lleva un mensaje claro a simple vista. En ese momento, todo el mundo de Porfirio pareció detenerse. No es una timidez, no es un acto de vergüenza, es una invitación que no necesita palabras, sutil pero drástica. Ella sabía lo que estaba viendo, sabía lo que anhelaba, y no solo no se negó, sino que implícitamente le estaba dando permiso. Ese encogimiento de hombros fue como un desafío, una palabra silenciosa. «Aquí estás, ¿te atreves?» Una corriente eléctrica caliente recorrió la columna vertebral de Porfirio. Todas las dudas, todas las vacilaciones en su corazón desaparecieron. Tenía la respuesta. Ella también lo quería, como él la quería. Esta confirmación sin palabras lo hizo sentir aturdido y emocionado. Se apresuró a insertar la nueva bombilla, sus dedos lastimosamente torpes. La luz blanca de la nueva bombilla se encendió de repente, iluminando todo el patio y los rostros de las dos personas. Porfirio bajó apresuradamente la escalera. Él y ella estaban uno frente al otro bajo las luces brillantes. La distancia era solo de un brazo de distancia. La miró profundamente a los ojos, y esta vez no vio más confusión o evasión. En esos ojos había una resignación, una espera y un fuego de deseo que ardía tan ferozmente como en su corazón. Tenía una necesidad frenética de correr, abrazándola con fuerza y besando los labios con los que había soñado todas las noches. Pero la luz era demasiado brillante y la puerta de la sala de estar todavía estaba abierta, donde dormía su hijo. Sabía que no era el momento adecuado. Silenciosamente empacó sus herramientas, sin decir una palabra. Ella también lo despidió en silencio en la puerta. Antes de irse, solo dijo en voz baja: «Tía, vete a la cama temprano». Ella también asintió,
pero ambos sabían que las buenas noches de esta noche tenían un significado completamente diferente. Ya no es un mero deseo, sino una promesa de lo que vendrá. Porfirio caminaba en la noche, pero su corazón estaba tan brillante como el día. La llamada desde ese hombro abrió la puerta final. La pregunta ahora ya no es si es posible o no, sino cuándo y dónde. Desde esa fatídica noche, con una invitación sin palabras del hombro de Vanessa, la mente de Porfirio siempre ha estado en las nubes. Él y ella todavía se envían mensajes de texto todas las noches, pero las inscripciones ahora adquieren un tono diferente. Ya no son solo confidentes, sino que se han convertido en coqueteos, promesas ocultas. Hablan de nostalgia vacía, de sueños con la sombra del otro. El mundo virtual se ha vuelto demasiado estrecho para las emociones que crecen cada día. Ambos eran como equilibristas, bajo el abismo del pecado, pero incapaces de darse la vuelta, solo podían temblar, caminando el uno hacia el otro, esperando que un viento fatídico los empujara a los brazos del otro. Y ese viento llegó, literalmente. En una tarde de finales de agosto, el cielo noruego ha estado sofocante durante varios días, y el aire es espeso como pegamento. Porfirio se dirigía a casa desde el sitio de construcción, una motocicleta vieja circulando por una carretera muy transitada. De repente, nubes negras vinieron de la nada, cubriendo todo el cielo. En solo un momento, el cielo y la tierra se oscurecieron y el viento comenzó a soplar, rodando con el polvo y las hojas secas. Luego, sin previo aviso, comenzaron a caer fuertes gotas de lluvia, al principio esporádicamente, luego cayendo como una cascada. Un aguacero repentino, violento y frenético. Porfirio fue tomado completamente por sorpresa. No tuvo tiempo de ponerse el impermeable, y en menos de un minuto todo su cuerpo estaba tan mojado como una rata. La lluvia torrencial hizo que le picaran los ojos y no pudo ir más lejos. De acuerdo con sus reflejos, se apresuró a hacerse a un lado, corrió hacia el alero del área colectiva más cercana para refugiarse. Y en un arreglo irónico del destino, el lugar donde se encuentra es el toldo justo enfrente de la casa de Vanessa. Se quedó allí, su cuerpo encogido por el frío, la lluvia fluyendo desde su cabello hasta su cara y cuello. La ropa se aferraba a su cuerpo, revelando su cuerpo demacrado debido al viento y la niebla en el sitio de construcción. Solo iba a quedarse allí por un rato, esperar a que dejara de llover y luego irse. No tenía intención de llamar a la puerta, por temor a ponerlos a ambos en una situación incómoda nuevamente. Pero parecía haber algún cable invisible que los conectaba. En ese momento, la puerta de madera se abrió. Vanessa estaba de pie en la puerta, sosteniendo un paraguas en la mano. Tal vez iba a salir a trabajar. Cuando vio a Porfirio, de pie temblando bajo la lluvia, se detuvo. Sus ojos se abrieron de asombro e inmediatamente después sus ojos brillaron con una ansiedad no disimulada. «Oh, Dios mío, Porfirio, ¿por qué estás tan empapado en la lluvia? Está todo mojado». «Component placement», exclamó, con la voz llena de pánico. Antes de que Porfirio pudiera reaccionar, tiró el paraguas a un lado y salió rápidamente. Su cálida mano agarró su brazo helado y luego lo empujó con fuerza hacia la casa. «Entra ahora, resfríate ahora». Sus acciones fueron decisivas y fuertes, no una invitación, sino una orden cariñosa. Deja a Porfirio sin posibilidad de negarse. Fue arrastrado a la casa, parado inocentemente en medio de la sala de estar, el agua goteando de su cuerpo sobre el piso de baldosas de cemento limpio. Se sintió extremadamente preocupado y dijo en su boca: «Lo siento, toda la casa de la tía está sucia». A Vanessa no le importó, se apresuró a cerrar la puerta de golpe, como para separar el mundo ruidoso y furioso del exterior, dejando solo el espacio tranquilo de los dos. «Quédate quieto», dijo, y luego se apresuró a entrar. Un momento después, regresó con una toalla de algodón grande, seca y suave. «Sécate el cuerpo, no te enfermes». Porfirio tomó la toalla de su mano y sus dedos se tocaron accidentalmente. Esta vez nadie retrocedió. Sintió el calor de su mano entrando,
un suave calor que disipó la frialdad de la lluvia. La bufanda de algodón era muy grande y todavía tenía su aroma característico, el olor del sol, el viento y la carne. Recogió la toalla para secarse el cabello, se secó la cara y respiró hondo. Todo su cuerpo parecía estar envuelto en ese aroma encantador. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El sonido de la lluvia, golpeando el techo de hierro corrugado, sonaba como un tambor de batalla, y de vez en cuando había un sonido atronador en la distancia. Todo el espacio parece estar encapsulado en un capullo seguro, completamente separado del mundo exterior. En ese espacio había olor a lluvia fresca, olor a tierra húmeda y sobre todo el olor de la mujer parada frente a él. Una mezcla de aromas prístinos e intensos que despiertan todos los sentidos de Porfirio. Ella se paró muy cerca de él, tal vez para ver si necesitaba algo más. La distancia era tan cercana que Porfirio podía escuchar su suave respiración, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Dejó de limpiarse las manos, bajó lentamente la toalla y la miró a los ojos. Sus ojos se encontraron en el oscuro espacio de una tarde tormentosa. Todas las cubiertas, toda la vergüenza, parecían haber sido arrastradas por la lluvia. En sus ojos ahora vio no solo ansiedad, sino también algo más profundo, un anhelo tácito, una invitación que es a la vez audaz y resignada. Su respiración se aceleró, sintió su aliento suavemente en su mejilla. Un impulso salvaje e intenso surgió de lo más profundo de él. Quería tirar esta toalla de inmediato. Quería estirar los brazos y tirar de esta mujer hacia sus brazos con fuerza. Quería abrazarla, quería sentir la suavidad de su cuerpo presionado contra su pecho. Quería besar sus labios abiertos. Quería desahogar todos sus deseos, todos los deseos reprimidos durante mucho tiempo. Los músculos de su cuerpo se tensaron. Las manos agarraron la toalla de algodón con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Fue una feroz lucha interna. Por un lado está la razón, el miedo a los límites últimos. Por un lado está el instinto, que es el deseo que ha sido reprimido durante demasiado tiempo. Al final prevaleció la poca razón que quedaba. Sabía que si lo hacía, las cosas nunca cambiarían. Respiró hondo, tratando de calmar su ritmo cardíaco, que latía salvajemente, y luego fue el primero en romper ese momento mortal. Bajó la cabeza, sus ojos miraron el rastro de agua en el suelo y su voz se volvió ronca. «Gracias, tía. Estoy mucho mejor». La tensión entre ellos parecía coincidir, pero la electricidad seguía ahí. Le devolvió la toalla, tratando de no dejar que su mano la tocara de nuevo. En ese momento, la lluvia afuera también comenzó a detenerse. Miró por la ventana, apresurándose a aprovechar la oportunidad para escapar antes de que ya no pudiera controlarse. «Ha dejado de llover. Tengo que irme a casa. No sea que me preocupe por eso en casa». Diciendo eso, casi corrió hacia la puerta, sin atreverse a mirar atrás. Salió corriendo, sumergido en la lluvia que había disminuido, pero que aún era suficiente para enfriarlo. Pero el frío del agua de lluvia en este momento no se podía comparar con el fuego que quemaba todo su cuerpo y alma. Sabía que en poco tiempo su razón estallaría. La vieja lluvia de ese día no había lavado los deseos pecaminosos en el corazón de Porfirio. Por el contrario, es como un riego fresco que hace brotar aún más fuerte ese árbol tabú del amor. Desde la tarde en que estuvimos cerca el uno del otro, sintiendo el aliento y el calor del otro, se ha producido un gran cambio. Porfirio ya no solo espera mensajes por la noche. Ahora, su mente siempre estaba en ella. Siempre que podía, sacaba su teléfono solo para ver si ella tenía algún mensaje o para volver a leer mensajes antiguos. El teléfono se convirtió en un objeto inseparable, una puerta de entrada a un mundo secreto donde podía ser él mismo, ser deseado y ser comprendido. Este cambio, aunque Porfirio trató de ocultarlo, no pudo escapar a los ojos de su esposa, Reyes. No era una mujer estúpida. Se dio cuenta de la indiferencia y la creciente distancia de su esposo. En las últimas semanas,
lo ha visto siempre sosteniendo su teléfono con él, ocasionalmente sonriendo solo cuando lee algo. La corazonada de una esposa le dice que algo anda mal, pero ella no tiene pruebas. La ajetreada vida del arroz y el dinero también hace que no tenga mucho tiempo para prestar atención. Hasta que un sábado por la noche, después de la cena, Porfirio entró al baño y olvidó el teléfono en la mesa de bebida fuera de la sala de estar. En ese momento, la pantalla del teléfono se iluminó y acababa de llegar un nuevo mensaje. Reyes estaba sentado cerca, pelando fruta. La luz de la pantalla del teléfono golpeó accidentalmente sus ojos. Ella no miró intencionalmente, pero el mensaje que apareció en la pantalla de bloqueo era demasiado claro. Vanessa, estás cansada. Ayer llovió. Recuerda beber té de jengibre para calentar tu cuerpo. La mano de Reyes que sostenía el pelador de manzanas se detuvo. Vanessa, te equivocaste de nombre. ¿No es el nombre de la tía Vanessa, la esposa del tío Eliseo, que vive justo enfrente? Un interés algo excesivo en una relación normal, tía-sobrino. Reyes dejó el plato de frutas sobre la mesa, levantando el teléfono de su pila. Su corazón latía un poco más rápido. No sabía la contraseña, pero solo leer ese breve mensaje fue suficiente para que las vagas dudas en ella se convirtieran en una llama. Cuando Porfirio salió del baño, envuelto en una toalla sobre sus caderas, encontró a su esposa sentada inmóvil en el sofá, con su teléfono en la mano. Una sensación de alarma recorrió su columna vertebral. Sabía que algo andaba mal. ¿Qué estás haciendo?, Zrenia preguntó. Mantuvo su voz normal, pero había ansiedad escondida en ella. Reyes no lo miró. Sus ojos todavía estaban pegados a la pantalla del teléfono, que ya estaba oscura, y su voz tenía un sarcasmo frío. Mi tía Vanessa es tan considerada, ¿no? Solo me empapé un poco en la lluvia, pero mi tía todavía estaba preocupada y me dijo que bebiera té de jengibre más que mi esposa. El afecto de mi tía y sobrino es tan profundo. El rostro de Porfirio estaba pálido. Corrió y le arrebató el teléfono de la mano a su esposa como si fuera un objeto peligroso. ¿De qué estás hablando? La gente solo está interesada en hacer una pregunta. ¿Puedes deducirla? El pánico lo hizo más agresivo que nunca. ¿Interesado? ¿Ves algún interés en enviar mensajes de texto casi a las 11 de la noche? Reyes levantó la vista. Sus ojos lo miraban desafiantes. Últimamente has estado raro, Porfirio. Cuando llegué a casa no dije nada, solo conecté mi cara al teléfono. ¿Resultó ser para confiar en otros? Es la tía Vanessa otra vez. ¿No te da vergüenza? La gente lo mira y dice que esta pareja no es nada. Deja que el marido se vaya con su tía. La pelea no fue demasiado fuerte, no hubo malas maldiciones, pero las palabras son afiladas como cuchillos que cortan la autoestima del otro. Porfirio trató de negarlo. Usó la excusa de que el tío Eliseo estaba fuera, era sobrino, por lo que tenía que ser responsable de ayudar y cuidar. Regañó a su esposa por ser mezquina, egoísta y celosa enfermiza. Pero en el fondo sabía que no era razonable. Sus palabras eran vacías y carentes de peso. Reyes tampoco es medio, no lloró, no hizo un escándalo. Ella simplemente se sentó allí, terriblemente tranquila, y cada palabra que decía era como una aguja en el punto dolorido de Porfirio. No pienses en mí como un idiota. Puedes engañarme, pero no puedes engañarte a ti mismo. Pregúntate si tu interés sigue siendo puro. La discusión terminó cuando nadie quiso decir nada más. Se fueron a la cama en un silencio cargado de plomo. Cada persona le dio la espalda a un lado. Entre ellos hay un muro helado de duda y resentimiento. Esa noche, Porfirio no pudo dormir. Yacía despierto en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su esposa a su lado. La pelea no lo hizo sentir culpable y arrepentido. Por el contrario, lo hizo sentir más resentido y sofocado que nunca. Ve su casa como una jaula, y su esposa es la guardia de la prisión, siempre escudriñando, criticando y nunca comprendiendo. Compara los amargos celos de Reyes con la ternura y la escucha de Vanessa. En su mente, Reyes es una realidad violenta, un cautiverio, y Vanessa es la liberación,
un remanso de paz. La prohibición de su esposa, en lugar de tirar de él hacia atrás, se convirtió inadvertidamente en un catalizador, un empujón final que lo empujó hacia la otra mujer. Hizo que este amor torpe fuera más razonable a sus ojos. Tuvo una aventura no porque fuera una mala persona, sino porque su matrimonio era demasiado sofocante, porque necesitaba un lugar para respirar. Se justifica así, y en ese resentimiento sintió una fuerte necesidad de hablar con Vanessa. Quería contarle todo, quería encontrar en ella el consuelo, la simpatía que nunca había tenido en casa. Silenciosamente, bajo la delgada manta, Porfirio tomó su teléfono. La pantalla se iluminó, haciéndose eco de su rostro atormentado. A pesar de la advertencia de su esposa, a pesar de la pared helada justo a su lado, abrió la sección de mensajes, buscando el nombre de Vanessa. Sus dedos temblaban, escribiendo un breve mensaje, pero era el acto más obvio de desafío y desobediencia. «Estás dormido». Sabía que a partir de este momento el camino de regreso estaba completamente cerrado. Eligió su camino, un camino que conducía directamente a los brazos de una mujer que no le pertenecía. Yacía allí, en la espesa oscuridad del dormitorio, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono que brillaba pecaminosamente. Las palabras «estás dormido» han sido enviadas. Un acto de desobediencia, de elección decisiva. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, esperando que ella respondiera y temiendo su respuesta. Tenía miedo de despertar a su esposa acostada a su lado, pero tenía aún más miedo del silencio prolongado de su parte. Pasaron unos minutos, tan largo como un siglo. De repente, el teléfono en su mano no vibró con un mensaje, sino que vibró con una llamada entrante. Vanessa. Un ligero golpe de pánico. Llamar ahora es demasiado peligroso. Presionó obstinadamente el botón de silencio y luego conectó apresuradamente sus auriculares a su teléfono, tratando de no emitir ningún sonido. Se acurrucó más profundamente en la manta, ocultando la luz de la pantalla, y luego presionó suavemente el botón para responder la llamada. «Aló», susurró. La voz estaba casi en silencio. Al otro lado de la línea no estaba la voz clara y suave que todavía escuchaba. En cambio, hubo un hipo asfixiante, un sollozo que trató de ser reprimido. Entonces su voz habló, quebrada y temblorosa. «Porfirio». Solo esa frase fue como 1000 agujas perforando su corazón. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. «Tía, ¿qué le pasa a la tía? ¿Qué pasa?», preguntó con la voz llena de preocupación, olvidándose de mantener su voz muy baja. «Él acaba de llamar a mi tía», dijo con hipo. «Está borracho, está maldiciendo». Porfirio sintió la sangre en su cuerpo como si se estuviera coagulando. Sabía quién era el él que ella decía. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su voz se volvió tensa. Se quedó en silencio por un momento, solo para escuchar el llanto cada vez más fuerte, y ya no pudo contenerse. El grito de asfixia, la vergüenza, como si la cantidad de reprimido hubiera sido reprimido durante mucho tiempo, estalló. Entonces dijo, su voz fue interrumpida. «Dije que alguien le dijo que mi tía no estaba en casa estos días y que había jóvenes que venían a menudo a la casa». Ella se echó a llorar. «Dijo que las tías son el tipo de mujeres distraídas. Dijiste que sería divertido estar solo en casa». «Porfirio, no te creo. ¿Qué tipo de persona se cree que eres?». «Hermanas» se pronuncian naturalmente con dolor. Un cambio de nombre del que ninguno de los dos se dio cuenta, pero los unió más que nunca. Los oídos de Porfirio zumbaron. Estaba enojado y se sentía extremadamente culpable. Estaba enojado. El hombre despreciable usó palabras duras para lastimar a su mujer. Y se odiaba a sí mismo, porque sabía que, aunque era puro, era su presencia y sus acciones las que indirectamente le causaban este dolor. Él es la causa. Pero en este momento el arrepentimiento es reemplazado rápidamente por otra emoción más fuerte, que es el impulso de proteger, de proteger. Apretó el teléfono.
Su voz se volvió profunda y llena de palmaditas, una ternura que ni él mismo esperaba. No llores más, escúchame. También cambió naturalmente a llamar a hermanos y hermanas inconscientemente. No es mi culpa, está borracho, está hablando. No pongas esas palabras en tu cabeza, ¿entiendes? Siguió susurrando así, diciendo todas las palabras reconfortantes que se le ocurrieron. Dijo que era una buena mujer, una madre maravillosa. Dijo que cualquiera que la conociera la respetaría. Dijo palabras que su esposo debería haber dicho. Se convirtió en su único punto de apoyo espiritual en esta noche oscura e injusta. Y mientras escuchaba cómo sus gritos se desvanecían, reemplazados por sollozos de agotamiento, algo dentro de Porfirio se hizo añicos. El último muro defensivo, el muro construido por la razón, por el miedo y la culpa, se ha derrumbado por completo. El sonido del dolor en su voz atravesó cada capa de su caparazón egoísta. Ya no es la historia de un hombre que busca aventuras fuera del matrimonio. Ya no es el deseo de un cuerpo de mujer lleno de vitalidad. Todos los deseos mundanos, todas las autojustificaciones, todas desaparecieron. Lo único que quedaba, puro e intenso, era un sentimiento que nunca había sentido realmente con su esposa, y eso era el amor. La amaba hasta desgarrarle el corazón, amaba su soledad, amaba la humillación que tenía que soportar. Se compadeció de sus lágrimas de injusticia. En este momento se dio cuenta de que no solo la quería físicamente. Realmente había amado a esta mujer, amaba su fuerza y su debilidad. Amaba la forma en que había soportado en silencio y la amaba estalló en lágrimas esta noche. El deseo de poseerla físicamente había sido reemplazado por un deseo que era 1000 veces mayor. El deseo de protegerla, de sostenerla en sus brazos, de enjugar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Siguió sosteniendo el teléfono así, sin decir nada más, solo para hacerle saber que todavía estaba allí, escuchando. Hasta que su respiración se volvió más regular, probablemente estaba demasiado cansada y se quedó dormida. Susurró al teléfono, una promesa para ambos. Vete a dormir, bebé. Estás aquí. Terminó la llamada, pero no pudo dormir en toda la noche. Yacía en la oscuridad. La ira que tenía por su esposa había desaparecido por completo, reemplazada por un vacío y una determinación de hierro. Su dolor se había convertido en su dolor. Tienes que hacer algo. No podía dejarla sola. Ya no podía consolarla con palabras por teléfono. Tenía que estar a su lado, de carne y hueso. La tormenta emocional ha llegado a su punto máximo. Toda razón, todas las barreras han sido barridas. En la mente de Porfirio ahora solo quedaba un pensamiento. Tenía que acudir a ella, ahora mismo. Después de esa fatídica llamada telefónica, Porfirio ya no podía quedarse quieto. Las palabras de su esposa, sus celos, se le quitaron de la cabeza. Ahora, en su mente, solo quedaban los sollozos de Vanessa, la imagen de una mujer solitaria herida por las duras palabras de su propio marido. El sentimiento de lástima se elevó intensamente. No era solo una emoción, sino una orden, un impulso para que actuara. La comodidad por teléfono no es suficiente. Las palabras no podían aliviar el dolor que estaba sufriendo. Tenía que estar con ella ahora mismo. Salió de la cama suavemente, casi sin hacer ruido. Su esposa todavía estaba profundamente dormida, respirando uniformemente en un espacio tranquilo. Se arrastró hasta el botiquín de la familia, buscando una pequeña botella de aceite para el viento. Era una excusa, un escudo delgado para sus acciones, en caso de que alguien lo viera de repente. Pero en el fondo, sabía que no necesitaba una excusa. Se fue porque su corazón se lo dijo. Se apresuró a ponerse la camisa desabrochada. Luego abrió la puerta en silencio, deslizándose fuera de su apartamento como un fantasma. El pasillo del área colectiva por la noche estaba tranquilo y sombrío. Solo brillaba la luz dorada de algunas luces públicas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, en parte por nerviosismo, en parte por miedo. Estaba caminando a través de un límite,
un límite visible entre dos casas y un límite invisible de moralidad que una vez que lo atravesó nunca podría ser devuelto. De pie frente a la puerta de Vanessa, levantó la mano para tratar de llamar a la puerta, pero una corazonada lo detuvo. Intentó poner su mano en el pomo de la puerta y girarlo ligeramente. ¡Clic! La puerta no está cerrada. Su corazón se apretó. Estaba tan miserable que se olvidó de cerrar la puerta. O inconscientemente, ella estaba esperando que él viniera. No lo sabía y no quería saberlo. Empujó suavemente la puerta, se deslizó hacia adentro y la cerró lo más silenciosamente posible. La sala de estar estaba a oscuras y solo un tenue resplandor de la farola se deslizaba por la ventana, lo suficiente para que él viera todo vagamente. Y entonces la vio. Estaba acurrucada en un viejo sillón en la esquina de la habitación, con las rodillas levantadas hasta la barbilla, los brazos envueltos alrededor de sí misma como para calentarse. Una figura pequeña, solitaria y rota en medio de un vasto espacio. De vez en cuando, sus hombros temblaban con cada sollozo inaudible. El sentimiento de lástima en él se elevó al extremo. Todos los deseos físicos desaparecieron, dejando solo un dolor infinito. Se acercó en silencio, colocando la botella de aceite de viento en la pequeña mesa junto a él. Esa excusa se ha vuelto superflua y sin sentido. Él no dijo una palabra, solo se arrodilló lentamente junto a la silla, donde ella podía verlo. Parecía sentir su presencia. Lentamente levantó la cabeza. En la oscuridad, sus ojos estaban hinchados y rojos, llenos de lágrimas que brillaban en la tenue luz del exterior. Una lágrima caliente, que ya no podía ser reprimida, comenzó a rodar por sus pálidas mejillas. Sin dudarlo un momento, Porfirio levantó la mano, el pulgar suavemente, casi respetuosamente, secándose las lágrimas. Ese toque, un toque directo de carne lleno de ternura y respeto, fue la última chispa. Explota las emociones que han estado reprimidas durante demasiado tiempo en ambas personas. Vanessa sollozó suavemente y luego, como una bestia herida en busca de refugio, cayó hacia él. Porfirio estiró los brazos, la sacó de la silla y la abrazó. No es un abrazo de lujuria, sino un abrazo de salvación. La abrazó con fuerza, como si quisiera transferirle todo su calor y energía, como si quisiera usar su cuerpo para protegerla de todas las turbulencias de la vida. Ella enterró su rostro en su pecho desnudo y se echó a sollozar. Los gritos ahora están completamente liberados. El grito de tantos años de soledad, vergüenza y espera. Y luego, del dolor y la comodidad, el deseo comenzó a surgir. Él le levantó la barbilla y en la oscuridad se encontraron en los labios. El primer beso no fue dulce, sino salado con lágrimas. Fue apresurado, frenético y algo desesperado. Se besaron como si fuera el único aire que respirar, como si quisieran verter en él todas las palabras de amor, los anhelos que no se podían expresar con palabras. La ropa de sus cuerpos se desprendió en un silencio apresurado. Nadie le dice una palabra a nadie. Cada acción sigue el instinto más primitivo. Por primera vez, sus carnes se tocaron por completo. Su piel fría contrastaba con su cuerpo caliente. Cada caricia, cada abrazo, ya no es una exploración, sino una búsqueda, una confirmación de que la otra persona es real, que este momento es real. La tormenta del corazón, que había sido reprimida durante tanto tiempo, finalmente estalló. No es un libertinaje del cuerpo, sino la colisión de dos almas que están demasiado solas. Porfirio entró en ella con fervor e intensidad, como dos ríos separados por sus propias presas, rompiendo por fin todas las barreras para fundirse en una corriente única, poderosa e imparable. En medio del silencio de la noche, solo quedaba el sonido de la respiración agitada, los débiles gemidos de dolor y placer, y la llamada de los nombres de los demás en la locura. Cuando pasa la tormenta, dejando una paz frágil y agotada. Los dos yacían juntos en la alfombra, el sudor y las lágrimas se mezclaban. Él la abrazó, su mano acariciando suavemente su cabello desordenado.
Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando cómo los latidos de su corazón se ralentizaban. La fiebre de la lujuria ha pasado. En ese momento encontraron la liberación el uno en el otro. Pero cuando llegue el amanecer, cuando regrese la razón, saben que enfrentarán el precio de esta liberación. Esta noche han encontrado el cielo en los brazos del otro, pero también han abierto la puerta al infierno del pecado. Cuando pasan las olas de la pasión y la lujuria, deja atrás una paz aterradoramente tranquila. Porfirio y Vanessa yacen juntos en la alfombra. El espacio estaba lleno del olor a carne, a sudor y a un sentimiento de culpa que acababa de ser validado. La abrazó, sus manos acariciando su suave cabello. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos del corazón de un hombre que no era su esposo. En ese breve momento encontraron un refugio, una paz que ambos anhelaban. No hay acusaciones, no hay soledad, solo la existencia de dos personas mezcladas en una. Pero la noche era oscura y tenía que terminar. A medida que los primeros rayos débiles de un nuevo día comienzan a colarse por la ventana, señalando el amanecer que se avecina, su mundo de ensueño comienza a resquebrajarse. Porfirio sabía que tenía que irse. No puedes estar aquí cuando es de mañana. Volver a la realidad es cruel pero imperativo. Se retorció ligeramente, tratando de alejarla de él de la manera más suave. Vanessa también parece haberse despertado. Ella no dijo nada, solo abrió los ojos hinchados, mirándolo con una mirada complicada, con apego y satisfacción, pero también llena de ansiedad y miedo. «Tienes que irte a casa», susurró Porfirio con voz ronca. Por primera vez la llamó tú, y la llamó tú, completamente, cuando ambos estaban completamente despiertos, y sonaba bien y mal. Ella solo asintió levemente, una aceptación resignada. Se inclinó, colocando un último beso en sus labios. Este beso ya no es apasionado, sino tierno, y tiene un regusto amargo de arrepentimiento. Se apresuró a volver a ponerse la ropa en la oscuridad. Cada movimiento se volvía incómodo, y el crujido de la tela en el espacio silencioso sonaba como una confesión. No se atrevió a mirarla de nuevo, temeroso de que si lo hacía, no tendría el coraje de irse. Abrió la puerta y se deslizó hacia afuera, tan rápido como había venido. El patio común entre los dos bloques ahora está inmerso en un color gris plateado del amanecer. Todo sigue igual. Pero a los ojos de Porfirio eran completamente diferentes. El corto camino de regreso a casa estaba a solo unos pasos de casa ahora, tan largo como un camino de arrepentimiento. Cada paso era un cuchillo en su conciencia. Abrió suavemente la puerta de su apartamento. Un aire familiar golpeó su rostro. Era el olor de la familia, el olor de la vida que tenía. Olía al suavizante de telas que su esposa usaba a menudo, el olor a comida persistente de la cena de la noche anterior, un olor normal a insípido. Pero ese olor tan ordinario contrastaba violentamente con el olor de Vanessa, el olor de la pasión, de la carne que aún permanecía en su cuerpo, en su ropa. Ese contraste le hizo sentir náuseas. Entró en el dormitorio. Su esposa, Reyes, todavía dormía. Se acostó de lado, con el rostro tranquilo mientras dormía, frunciendo el ceño ligeramente de vez en cuando, como si estuviera soñando algo infeliz. Ella desconocía por completo la traición trascendental que acababa de tener lugar hace unos pasos. No sabía que el esposo que había estado en la misma cama con ella todas las noches, recientemente, estaba en los brazos de otra mujer. Mirando a su esposa, la breve satisfacción física que tenía con Vanessa desapareció repentinamente sin dejar rastro. En cambio, un vacío aterrador y una gran culpa como una gran piedra presionaron contra su pecho, haciéndolo incapaz de respirar. Se sentía como un bastardo, un hombre malo, vil e imperdonable. Las promesas del día de la boda, las responsabilidades de un esposo y padre, fueron pisoteadas bajo sus pies. En solo una noche de debilidad se encontró sucio. Quería bañarse de inmediato, quería frotar con fuerza para lavar el olor de la otra mujer y lavar el pecado que se aferraba a su carne. Se quedó allí,
inmóvil a la tenue luz del amanecer. El amanecer de un nuevo día, pero para él era el amanecer del pecado. Se da cuenta de que la relación entre él y Vanessa ha cambiado por completo. Ya no se trata de vibraciones secretas, mensajes nostálgicos o simpatía entre dos personas solitarias. Se ha convertido en un hecho indiscutible. Un recuerdo de la carne ha sido profundamente grabado. Se ha vuelto 10.000 veces más pesado y complicado. Ahora están unidos no solo por el afecto, sino también por un secreto común, un crimen común. ¿Cómo se enfrentarán después de esta noche? ¿La mirada que se dan seguirá siendo pura? ¿O solo queda vergüenza y evasión? Pensó en sus dos familias, en su tío Eliseo, que había confiado plenamente en él, en su hijo Vanessa y en sus hijos. La perspectiva de quebrantamiento, con heridas irreparables, de repente se hizo evidente ante sus ojos. El precio a pagar por una noche de pasión es demasiado caro. El cielo estaba brillante. Afuera, la ciudad se ha despertado. El sonido del tráfico comenzó a bullir, el sonido de la gente riendo, el sonido de la vida comenzando un nuevo día, una vida normal y pura a la que ya no pertenecía. Se separó de él. Ahora es un adúltero. El nombre era como una marca roja que se estampó directamente en su conciencia, dolorosa y humillante. La noche de la pasión ha terminado y un largo día de tormento, ansiedad y precio acaba de comenzar. El amanecer del pecado trajo un largo día de tormento y una serie de tormentos interminables en los días que siguieron. Esa noche ardiente y desesperada de amor cambió todo para siempre. Era como una gran piedra arrojada al lago ya ondulado, creando temblores que nunca podrían volver a ser como solían ser. La relación entre Porfirio y Vanessa ha pasado ahora una nueva página. Una página escrita con tinta de sigilo y enmarcada por una ansiedad constante. Durante los primeros días, después de esa noche, estuvieron casi fuera de contacto. Ambos necesitan tiempo para digerir lo que sucedió, para enfrentar su propia conciencia. Porfirio se ahogaba en la culpa. Intenta irse a casa antes, mostrando preocupación por su esposa e hijos como una forma de expiar sus errores, pero todas sus acciones son incómodas y falsas. Reyes, su esposa, lo sintió. Ella no dijo nada, pero su frío silencio fue más aterrador que las críticas. En cuanto a Vanessa, también se encogió de miedo en una concha de caracol. Porfirio ya no se atrevía a mirar por la ventana, pero podía imaginar su apariencia, tal vez incluso más solitaria y confusa que antes. Pero la atracción del pecado es como una adicción. La culpa disminuyó, dando paso a la nostalgia aterciopelada y al resurgimiento del anhelo físico. Comenzaron a enviarse mensajes de texto nuevamente, pero los mensajes ya no son tan puros y llenos de confidentes como antes. Se vuelven breves, pragmáticos y llenos de vigilancia. ¿Está bien esta noche tú? Volvió a llamar. ¿A dónde fue tu esposa? El romance ha sido reemplazado por las maquinaciones de una cita torpe. La primera reunión después de esa noche tuvo lugar con una vergüenza sin aliento. Volvió a su casa con algún tipo de excusa sin sentido. Se pararon uno frente al otro en la sala de estar. Nadie se atrevió a mirar a nadie a los ojos. El espacio estaba en silencio. Solo quedaba el recuerdo de la respiración profunda y los abrazos apretados de la noche anterior. Ese silencio es a la vez acogedor y denunciante. Y luego, sin decir una palabra, se vieron envueltos el uno en el otro. Pero los robos posteriores fueron completamente diferentes. Ya no son una explosión de dos almas solitarias que se encuentran, sino que se convierten en encuentros apresurados y fugaces, que siempre tienen lugar en un estado de miedo. El apartamento de Vanessa, que se suponía que era su paraíso, ahora es como una trampa, una escena del crimen a la que siempre tienen que regresar. Cada vez que están juntos, todos sus sentidos se tensan como cuerdas. Cualquier ruido del exterior, el sonido de pasos en el pasillo, el sonido de los niños llorando, el sonido de la puerta del vecino cerrándose,
era suficiente para que ambos se sobresaltaran y sus corazones latieran con fuerza. El placer físico sigue ahí, aún más intenso por la prohibición y el peligro. Es una liberación rápida del estrés que enfrentan a diario, pero la alegría ha disminuido mucho. Tan pronto como pasaron las pasiones físicas, la ansiedad y el miedo regresaron de inmediato, apoderándose de sus mentes. Ya no hay abrazos largos, no más susurros suaves. En cambio, hubo silencio y un tenso discurso sexual. Tienes que regresar, date prisa para que nadie te vea. El amor ha sido envenenado por el miedo. La fatiga comienza a invadir a ambos. No es agotamiento físico, sino agotamiento mental. Sus vidas son ahora una obra de teatro. Porfirio tiene que interpretar a un marido ejemplar, un padre responsable en casa, ocultando su inquietud y culpa detrás de un rostro tranquilo. Está irritable, sin razón, volviéndose sensible a todas las preguntas de su esposa. Su vida familiar se convirtió en una verdadera guerra fría. En cuanto a Vanessa, también vive en los bajos. Cada llamada telefónica de un marido remoto es ahora como un interrogatorio. Se asustaba cada vez que salía a la calle, siempre sintiendo los ojos de sus vecinos mirándola llenos de escrutinio. Su belleza salada y llena de vida ahora ha sido reemplazada por una mirada cansada, demacrada y pálida. Comenzaron a darse cuenta del precio a pagar por los minutos débiles. Durante una reunión, cuando tenía prisa por volver a ponerse la ropa, Vanessa se echó a llorar. Tomó la mano de Porfirio, su voz temblaba. Tengo miedo, Porfirio. Así, tarde o temprano, alguien lo sabrá. ¿Qué pasará entonces? Porfirio la abrazó, susurrando palabras cliché de consuelo. Está bien, estará bien. Estás aquí. Pero él mismo sabía que sus palabras no tenían peso. Estaba tan asustado como ella. Solían pensar que unirse era una liberación, pero ahora se dan cuenta de que solo están yendo de una jaula a otra. Una jaula aún más poderosa y aterradora, construida por su propio engaño y ansiedad. Se han convertido en esclavos de sus propios secretos. La alegría original se había ido por completo, dejando solo encuentros apresurados, placeres fugaces y una fatiga sin fin. Una tarde, Porfirio imprudentemente hizo una cita para conocer a Vanessa porque no podía soportar la nostalgia. Fue una decisión loca y arriesgada. La reunión también se llevó a cabo rápidamente, como siempre. Cuando salió de su casa, su corazón todavía latía salvajemente y casi se estrella contra el patriarca de la calle que se acercaba. Se quedó atónito. No había una gota de sangre en su rostro. Ella entrecerró los ojos hacia él y luego miró hacia la puerta de la casa de Vanessa que acababa de cerrarse. Una mirada llena de implicaciones. Ella no dijo nada, solo asintió levemente para saludarlo y luego caminó de inmediato. Pero ese asentimiento fue aún más aterrador que 1000 palabras. Porfirio se tambaleó hacia casa, con las piernas como si quisiera arrodillarse. Fue al baño y se miró en el espejo. El hombre en el espejo tenía un rostro demacrado, círculos oscuros en los ojos y una mirada que siempre estaba llena de pánico y miedo. Ya no se reconocía a sí mismo. La emoción del conquistador había desaparecido por completo. Ahora solo queda el miedo desnudo de un criminal que está a punto de ser juzgado. Se preguntó, ¿vale la pena todo esto? La paz se había ido, la alegría se había ido, solo quedaba la torpeza de la ansiedad. Es hora de terminarlo antes de que todo esté completamente destruido. El miedo, después de conocer al patriarca del vecindario, fue como un antídoto temporal. Hizo que Porfirio se sintiera sobrio durante unos días. No se atrevió a ir a ver a Vanessa, ni se atrevió a enviar mensajes ocultos nunca más. Se sumergió en el trabajo, llegó a casa a tiempo, jugó con sus hijos, trató de recuperar la imagen de un hombre decente que parecía haber perdido. Se dijo a sí mismo que tenía que terminar, que había ido demasiado lejos. Pero la adicción emocional y física es un monstruo con una intensa vitalidad. Solo un poco de cansancio, un poco de soledad,
Un suspiro de su esposa durante la comida silenciosa se levantó de nuevo, rascándose el corazón, y luego no pudo soportarlo más. Una noche, después de un día estresante en el trabajo y una conversación insípida con su esposa, la nostalgia y el anhelo de Vanessa por su único refugio estallaron incontrolablemente. Se engañó a sí mismo, pensando que esta sería la última vez, que solo había venido a hablar, a encontrar una salida para los dos, y que terminaría con todo. Se coló en su casa de nuevo. Esta reunión tuvo una atmósfera completamente diferente. Ya no tiene la prisa y la urgencia de tiempos anteriores. Los dos se sentaron uno frente al otro en la sala de estar. El espacio estaba lleno de tristeza y estancamiento. ¿Qué debemos hacer ahora?, Vanessa preguntó en voz baja, con la voz llena de fatiga. No puedo vivir con miedo así. Porfirio tampoco supo cómo responder. Simplemente agarró su mano, un puño que ya no era apasionado, sino lleno de impotencia. Se dicen tonterías, pero es el silencio entre ellos lo que contiene toda la verdad. Estaban atrapados, y en esa desesperación, instintivamente se buscan el uno al otro. Un abrazo reconfortante, un beso de empatía y luego envolvernos mutuamente en un amor triste y doloroso. No fue la liberación, sino cómo dos personas moribundas se aferraron la una a la otra, con la esperanza de encontrar el último poco de calor antes de ser arrastradas por la corriente. Pocos sabían que las fatídicas aguas de la inundación estaban justo detrás de ellos. Mientras Porfirio se arreglaba apresuradamente, preparándose para su escape familiar, el sonido de los frenos de taxi chirriantes resonó desde fuera del patio. Tanto él como Vanessa se sobresaltaron, sus corazones se detuvieron. ¿Quién viene ahora?, Vanessa susurró con el rostro pálido. Porfirio corrió hacia la ventana, levantando suavemente la cortina para mirar hacia afuera. La figura de un hombre salió del taxi. Figura familiar, aunque un poco cansada después de un largo viaje. El corazón de Porfirio pareció dejar de latir. Reconoció a esa persona. Eliseo, el esposo de Vanessa. Llegó a casa un día antes de lo planeado. Un pánico extremo los envolvió a ambos. ¿Y ahora qué? Ha vuelto, tartamudeó Vanessa, con las manos y los pies temblando. Porfirio también perdió los estribos por completo. No hay forma de escapar, no hay tiempo para esconderse. El tío Eliseo caminaba directamente hacia la puerta. En el momento en que 1000 libras colgaban del cabello, Porfirio solo tuvo tiempo de susurrarle a Vanessa: «Cálmate, déjamelo a mí». Respiró hondo. Trató de forzar el corazón, que latía como un tambor en su pecho, para que se calmara. Luego abrió la puerta. Salió, fingiendo que acababa de salir de su casa. Tuvo que enfrentarlo de frente. El tío Eliseo estaba a punto de estirar la mano y llamar a la puerta cuando vio a Porfirio. Estaba atónito. La expresión de alegría de que estaba a punto de irse a casa después de muchos días de separación desapareció repentinamente, reemplazada por una sorpresa, y luego rápidamente se convirtió en sospecha. «Porfirio, es tarde en la noche. ¿Qué estás haciendo aquí?» La boca de Porfirio estaba seca. Su cerebro estaba trabajando a plena capacidad para encontrar una mentira. «Sí, hola. ¿Acabas de volver?» «Hembra». El enchufe de la cocina de mi tía seguía parpadeando. «Solo vine a verlo». La mentira fue pronunciada de una manera tartamudeante y patética, y él mismo escuchó la falsedad en su voz. Pero la acusación de ellos no está en esa mentira torpe. Está en las cosas que no se pueden ocultar. Era la mirada confundida en el rostro de Vanessa, que estaba de pie detrás de Porfirio. Su rostro ya no estaba ensangrentado. Su cabello estaba algo despeinado y no se atrevía a mirar directamente a su esposo. Fue el pánico del propio Porfirio. Un sudor frío corría por su frente, sus ojos giraban constantemente, sin atreverse a mirar a la mirada de su tío. Y sobre todo, era la mirada sospechosa de Eliseo. Los ojos de un hombre que ha experimentado, de un marido. Ya no lo miraba con los ojos de un querido tío. Los ojos se entrecerraron, se agudizaron, pasando del rostro de pánico del nieto al rostro culpable de la esposa, y luego se detuvieron en la ropa algo andrajosa de los dos. No necesito decir una palabra más.
Esa mirada lo decía todo, lo sé. Tal vez aún no tenga pruebas, pero sé que algo terrible acaba de suceder en mi propia casa, entre dos personas en las que confío. En ese momento, todo el mundo de ensueño que Porfirio había construido para sí mismo se derrumbó por completo. El velo de terciopelo de un romance y una tragedia se ha desgarrado, revelando una verdad desnuda, fea y sucia. El tío Eliseo no hizo un escándalo, solo dejó escapar un suave sonido en su garganta, un sonido que era más aterrador que una bofetada. Sí, es así, gracias, me voy a casa. Luego pasó junto a Porfirio y entró en la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El estruendo no fue fuerte, pero para Porfirio fue como el sonido de una puerta del infierno que acababa de cerrarse, encerrando a Vanessa adentro con la ira de su esposo traicionado y empujándolo hacia afuera con miedo extremo. Porfirio estaba enterrado en el pasillo, todo su cuerpo temblaba. El mareo pasó, dando paso a un doloroso despertar. Por primera vez vio la perspectiva de la destrucción con tanta claridad. Vio a su familia destrozada, vio el rostro de Reyes, su esposa, distorsionado por el dolor y el desprecio. Vio que sus hijos resultarían heridos. Vio a Vanessa siendo pisoteada por la sociedad, maldecida por el mundo. Vio que el honor de ambas familias era pisoteado a los pies de la opinión pública. Ya no es amor, ya no es pasión, solo queda la dura verdad. No es un héroe en una trágica historia de amor. Era solo un adúltero despreciable, una persona egoísta que estaba tratando de destruir la felicidad de demasiadas personas, solo por sus propios deseos. El sueño se había ido, estaba al borde de un error, y solo una brisa más caería junta. Esa noche Porfirio no durmió. Se sentó en silencio en el sofá fuera de la sala de estar hasta el amanecer, con la mente completamente vacía. El miedo ha lavado todos los deseos y sentimientos. Solo queda una verdad fría y desnuda. Está al borde de la destrucción. La perspectiva de dos familias rotas, de que los niños fueran heridos, del honor de que sus padres fueran pisoteados, se repetía en su mente como una película de terror. El sueño de un amor hermoso y romántico se hizo añicos por completo, dejando atrás una realidad fea y dolorosa. Sabía que tenía que ser él quien terminara, no por el bien de Porfirio, no por la conciencia, sino por su propia supervivencia y la de aquellos a quienes tenía la responsabilidad de proteger. Cuando llegó el amanecer, a la luz de un nuevo día, Porfirio tomó su teléfono. Le temblaban las manos, pero su determinación era clara. Compuso un último mensaje, el mensaje más difícil de su vida. Cada palabra que escribía era como un cuchillo cortado en la carne. Vanessa, lo siento. Todo tiene que terminar aquí. No podemos seguir hasta que nuestras dos familias estén rotas. Por favor, entiéndame, no responda. Vamos a fingir que nunca ha pasado nada y vivir bien. Volvió a leer el mensaje, luego cerró los ojos y presionó el botón de enviar. Se produjo una sensación de vacío. Poco después, hizo algo que sabía que tenía que hacer. Fue a sus contactos, buscó el nombre de Vanessa que había apreciado y luego hizo clic en el botón de eliminar. Borró todo rastro de amor pecaminoso, borró mensajes de confidentes, borró llamadas de medianoche, una cirugía para extirpar digitalmente parte de su alma. Aunque escribió no contestar, solo unos minutos después, la pantalla del teléfono se iluminó nuevamente. Un mensaje de una serie de números sin nombre. Su corazón se apretó. El mensaje tiene una sola palabra: sí. Una palabra corta de sí, pero contiene todo un cielo de tragedia. Es aceptación, resignación, dolor hasta el final, pero sin una palabra de reproche. Fue su último adiós. Después de ese mensaje hubo un silencio permanente. Su relación comienza con un toque accidental de la mano y termina con un amargo sí a través de la pantalla del teléfono. La vida vuelve entonces a su trayectoria original, pero ya nada es igual. Exteriormente todo es normal, pero por dentro se han formado estrías que nunca podrán sanar.
Porfirio se esfuerza por ser un buen esposo. Llegó a casa más temprano, jugó más con sus hijos, trató de iniciar una conversación con su esposa. Pero todo fue solo un drama torpe creado por el pecado. Entre él y Reyes había ahora un vacío invisible que no se podía llenar. La confianza se rompe, y no importa cuánto intentemos reparar, es solo una pieza de retazos. En las largas noches, cuando se enfrentaba al silencio en su propia habitación, aparecía la figura de Vanessa, persiguiéndole. Se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Ya no se atrevía a mirar su casa. Pero a través de las historias de los vecinos, supo que su vida también había cambiado. El tío Eliseo ya no trabaja lejos. Pidió mudarse a un edificio más cercano. Se quedó callado y sus ojos siempre estaban pesados. De vez en cuando la veía en el dormitorio. Estaba más delgada, más verde, y la sonrisa parecía haber desaparecido de sus labios. Todavía era esposa y madre, pero la luz de sus ojos se había desvanecido. Solo queda una profunda tristeza, más cuidadosamente oculta, más discreta. Una tarde de fin de año hacía frío. Porfirio fue a recoger a su hija y se encontró con ella en un pequeño mercado cerca de su casa. Ella también sostenía la mano de su hijo. En medio de la multitud abarrotada, sus ojos se encontraron accidentalmente, solo por un momento, un breve momento. Pero una larga historia de pasión, culpa y sufrimiento parecía haber pasado por esos ojos. No hubo sonrisa ni saludo. Él solo asintió levemente, asintiendo casi imperceptiblemente. Ella también, y luego rápidamente apartó la cara, escondiéndose entre la multitud como dos extraños que nunca se habían conocido. La mujer, que una vez fue el mundo entero en sus sueños, ahora es solo una sombra que pasa en medio de la vida. Ese es probablemente el precio más caro que tienen que pagar. La historia de amor ilícito ha terminado. No hay ganadores ni perdedores, solo corazones heridos. Deja una tristeza salvaje, una amarga lección en la frágil línea entre el deseo y la responsabilidad, entre la felicidad y la destrucción. Cada uno de nosotros tiene rincones ocultos, deseos que no se pueden expresar con palabras. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este video y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas conflictivas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.